Muy bien, saludos a todos. En esta ocasión, continuando con nuestra revisión del tema aplasia medular, en esta ocasión nos concentraremos en el abordaje diagnóstico. Ya sabemos que en la aplasia medular tenemos una disminución del tejido hematopoyético secundario a una disminución de las células madre CD34. Esto trae como consecuencia menos diferenciación a línea mieloide, recordando que de la línea mieloide se originan los glóbulos rojos, las plaquetas y los granulocitos. Por ende, cuando hablamos de aplasia medular y el abordaje diagnóstico, vamos a tomar en consideración el cuadro clínico, que es la expresión de la disminución de los glóbulos rojos, de las plaquetas y de los neutrófilos. Requerimos un hemograma y requerimos una biopsia de médula ósea. En lo que respecta al cuadro clínico, al tener menos línea mieloide, vamos a tener una disminución de los glóbulos rojos y la expresión clínica será síndrome anémico, cansancio, fatiga, sensación de falta de aire, palidez del tegumento. Eso es síndrome anémico. Como consecuencia de la disminución de las plaquetas, recuerden que las plaquetas vienen de la línea mieloide y la línea mieloide está disminuida precisamente porque hay menos células madre hematopoyéticas que se diferencian a línea mieloide. Por ende, voy a tener menos plaquetas. La expresión clínica de tener trombocitopenia o plaquetas disminuidas es el sangrado, que va desde petequia, equimosis, gingivorragia. Específicamente, las manifestaciones en tegumentos son las más frecuentes. Y luego, al tener disminución de los neutrófilos, el paciente va a tener la expresión clínica relacionada a procesos infecciosos. Por ende, en resumen, el cuadro clínico con el cual se va a presentar un paciente con aplasia medular estará relacionado a síndrome anémico por la anemia, a sangrado por tegumento específicamente por la trombocitopenia o disminución de las plaquetas, y fiebre e infecciones asociadas a la neutropenia, a la disminución de los neutrófilos. Requerimos un hemograma. Este de la derecha es un hemograma de un paciente con aplasia medular. Vamos a analizarlo. En este hemograma tenemos los leucocitos en 2600. El paciente tiene leucopenia. Al analizar el diferencial podemos observar que los neutrófilos están en 17.3%. El absoluto corresponde a 500 neutrófilos, es decir, el paciente tiene neutropenia. Porcentualmente, los linfocitos acá están aumentados, 75%, pero esto se debe a que el paciente tiene menos neutrófilos. De hecho, dentro de estos linfocitos van a estar linfocitos T citotóxicos autorreactivos, que son los causales del problema. Analicemos la hemoglobina. El paciente tiene hemoglobina en 6.8, tiene anemia, es una femenina, tiene hemoglobina menor de 12, es decir, tiene anemia. Es una anemia normocítica, aunque tendiendo a la macrocitosis, heterogénea y es arregenerativa. La anemia aplásica se caracteriza por tener reticulocitos disminuidos. Cuando se calcula el índice reticulocitario que nos habla de la producción de la eritropoiesis en la médula ósea, está disminuido. Los reticulocitos están disminuidos, el índice reticulocitario es menor del 2%, que nos habla que es una anemia que no compensa, una anemia arregenerativa. Y aquí evaluamos las plaquetas que están en 16.900. La plaqueta normal tienen que estar por encima de 150.000. Este paciente tiene trombocitopenia. De manera global, el paciente tiene pancitopenia, leucopenia, anemia y trombocitopenia. Entonces, un hemograma es fundamental. Del hemograma vamos a solicitar un frotis de sangre periférica, y en el frotis de sangre periférica lo importante es que no vamos a encontrar células inmaduras, no vamos a encontrar blastos. Y se pueden observar linfocitos con aspecto normal, de aspecto maduro. Luego vamos a requerir una biopsia de médula ósea. Si la sospecha de aplasia medular es muy significativa y yo he descartado otras posibilidades, por ejemplo, secuestro hepático en pacientes con cirrosis hepática, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico en anemia megaloblástica, infiltración maligna, leucemias, por ejemplo, o datos sospechosos de pancitopenia en pacientes inmunosuprimidos, VIH, de histoplasmosis o de cáncer de mama o cáncer de próstata infiltrando la médula ósea, cuando hay sospecha alta de eso, cuando yo descarto eso,
o no está dentro de las consideraciones para hacer el diagnóstico de aplasia medular, voy a requerir una médula ósea. Y requiero una médula ósea porque es importante ver la celularidad de la médula ósea. Usualmente en aplasia medular vamos a tener celularidad por debajo del 25%. Y hay disminución del tejido hematopoyético y un reemplazo por tejido adiposo. Esta sería la presentación clínica. Aquí podemos observar las lesiones equimóticas, las petequias, estos puntitos que son característicos de manifestaciones de sangrado por trombocitopenia, la hemorragia conjuntival y la hemorragia a nivel oral. Estos son manifestaciones asociadas a la trombocitopenia, manifestaciones de sangrado por trombocitopenia. De igual forma, en la presentación vamos a tener síndrome anémico y el riesgo de infecciones. Esto sería el aspirado y biopsia de médula ósea. Podemos observar cómo hay aumento de los espacios grasos, hay disminución de la celularidad y aquí podemos observar linfocitos y células plasmáticas. En el aspirado de un paciente con aplasia medular es muy frecuente observar linfocitos y células plasmáticas. Esta es la biopsia de médula ósea y podemos observar cómo está vacía la médula ósea y hay aumento del tejido graso, del tejido adiposo. Hay disminución del tejido hematopoyético. La celularidad está por debajo del 25%. Entonces, en el abordaje diagnóstico yo requiero un hemograma en el cual voy a requerir 2 o 3 afectaciones de las líneas sanguíneas. Neutrófilos por debajo de 1500, plaquetas por debajo de 50.000 o hemoglobina por debajo de 10 gramos por decilitro. 2 o 3 de esto. La médula ósea con una celularidad por debajo del 25% y tengo que descartar otras posibilidades diagnósticas. La clasificación, la aplasia medular se puede clasificar en aplasia grave, muy grave y menos grave. Para hablar de aplasia, anemia, de aplasia medular grave, voy a requerir tener 2 o más de los siguientes: neutrófilos por debajo de 500, plaquetas por debajo de 20.000 y reticulocitos absolutos por debajo de 20.000. Esa es la aplasia medular grave. La aplasia muy grave es aquel que tiene lo anterior, plaquetas por debajo de 20.000, reticulocitos por debajo de 20.000, pero los neutrófilos están por debajo de 200. Es una aplasia medular muy grave. Y la menos grave es aquel que tiene la celularidad por debajo del 25%, pero los neutrófilos están por encima de 500. La celularidad de la médula ósea suele estar por debajo del 25%. Entonces, siempre es importante considerar el diagnóstico diferencial de la aplasia medular y será el diagnóstico de las pancitopenias. Aquí podemos encontrar enfermedades congénitas, tenemos la anemia de Fanconi, heredada con carácter autosómico recesivo, en el cual el paciente tiene pancitopenia, pero se caracteriza por malformaciones óseas. El paciente puede tener microcefalia, puede tener ausencia o hipoplasia del radio, del pulgar, afectaciones renales, riñón en herradura, agenesia renal, por ejemplo, manchas en la piel. Esas son características de la anemia de Fanconi. De igual forma, hay que considerar dentro del diagnóstico de la aplasia medular otras causas de pancitopenia. Por ejemplo, el síndrome mielodisplásico hipocelular, el estado preleucémico, SMD, la hemoglobinuria paroxística nocturna. En todos los pacientes con pancitopenia hay que pedir una citometría de flujo para la determinación de la ausencia del CD55 y CD59 asociado a la hemoglobinuria paroxística nocturna, que hace al paciente susceptible a la actividad del complemento. Tricoleucemia, un síndrome linfoproliferativo que se caracteriza por esplenomegalia, pancitopenia, fibrosis en la médula ósea. Otras malignidades, infiltraciones por linfoma, anemias megaloblásticas, fibrosis en la médula ósea, mieloptisis, cáncer de mama, cáncer de próstata que infiltran la médula ósea y dan pancitopenia. Componentes inmunológicos como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, pancitopenia de causa periférica por hiperesplenismo, por crecimiento del vaso, o infiltraciones por causas infecciosas como la tuberculosis o histoplasmosis. Eso entra dentro del diagnóstico diferencial del paciente con pancitopenia. Si el paciente no tiene sospecha de esto y tiene pancitopenia, voy a requerir un estudio de médula ósea para evaluar la celularidad de la médula ósea. Recuerden que la celularidad menor del 25% es característica del paciente con aplasia medular. Y luego, dentro del diagnóstico de la aplasia medular, está el síndrome mielodisplásico hipocelular, que representa alrededor del 10 al 20% de los síndromes mielodisplásicos.
Usualmente los síndromes mielodiplásicos se caracterizan por médula ósea hipercelular, pero 10 a 20% pueden tener médula hipocelular. En la aplasia medular podemos tener anemia macrocítica y en el síndrome mielodisplásico hipocelular también lo podemos tener. Vamos a tener cambios displásicos en la serie roja. Se pueden observar en aplasia medular. También se pueden observar en síndrome mielodisplásico. Las disgranulopoiesis no se observan en aplasia medular, pero sí en síndrome mielodisplásico. La dismegacariopoiesis no se observa en aplasia medular, pero sí en síndrome mielodisplásico. Anormalidades citogenéticas que son características en el síndrome mielodisplásico se pueden presentar, pero con menos frecuencia, muy menos frecuencia en los pacientes con aplasia medular. La presencia de blastos no se observan en aplasia medular, se pueden observar en síndrome mielodisplásico. La fibrosis no se observa en aplasia medular, pero sí se puede observar en el síndrome mielodisplásico. Saludos jóvenes, esta es la parte que quería compartirles a ustedes del abordaje diagnóstico del paciente con aplasia medular. Saludos a todos, que lo pasen muy bien.